a Luciano en lugar de a Lucio de Patras. Bien, sigue diciendo Marcelino Menéndez y Pelayo a propósito de Luciano. Llego ya a este encomio, a este magnífico elogio de Luciano, en el que creo que se dice todo, o casi todo, lo que debe ser dicho en una clase, en una lección más o menos exotérica, no demasiado profunda, lo que todo el público, lo que el gran público debe conocer y saber sobre Luciano. Dice don Marcelino: si en alguno de los clásicos griegos quisiéramos personificar el genio de la novela antes de la novela misma, no escogeríamos otro que Luciano, a quien la intachable pureza de su estilo coloca entre ellos, si bien cronológicamente pertenezca al siglo II. En sus obras tan numerosas, tan varias, tan ricas de ingenio y de gracia, tan sabrosas y entretenidas, no solo hay muestras de todos los géneros de cuentos y narraciones enumerados hasta ahora, las imaginarias de viajes, las licenciosas homilesias, las alegorías filosóficas. Sobre esto habrá por supuesto que apuntar algo, sino que el conjunto de todos sus diálogos y tratados forma una inmensa galería satírica, una especie de comedia humana y aun divina, que nada deja libre de sus dardos ni en la tierra ni en el cielo. La ironía, el sarcasmo, la parodia alternan con el razonamiento filosófico, con la gravedad del moralista, con el desenfado del cínico, con el libre vuelo de la fantasía del poeta, juntando dos géneros harto diferentes, el diálogo filosófico y el de la comedia. Logra Luciano un singular compuesto de la manera de Platón y de la de Aristófanes, con un sabor acre y picante peculiar suyo que recuerda la fuerza blandamente corrosiva del estilo de Voltaire y todavía más la prosa de Enrique Heine. Ha dado una clave importantísima. Luciano es la combinación de Aristófanes y Platón. Y alguien dirá, muy tardía. Ciertamente, quien hizo primero esto fue Epicarmo, a quien los críticos consideraban que Platón había saqueado mucho y que el modelo de Platón, en juntar el diálogo y la filosofía, la comedia, porque en los diálogos de Platón hay momentos cómicos con la filosofía, era sin duda alguna Epicarmo. Pero de Epicarmo lamentablemente nos quedan solo unos cuantos fragmentos. Otro autor que podría considerarse que ha hecho nuestra literatura contemporánea, que todo lo que es nuestra literatura contemporánea ya está en él, podría ser, si no ocurriera lo mismo que con Epicarmo, que es que no nos queda nada o casi nada, podría ser Menipo. Menipo y, bueno, Epicarmo por supuesto, Epicarmo es anterior a Platón, Epicarmo y Menipo son autores más antiguos. Pero donde cristaliza esta fusión perfecta es, sí, digámoslo, tan tarde como en Luciano. Luciano es el nuevo Epicarmo y como dice Menéndez y Pelayo, es la fusión de Aristófanes, de todos los logros de imaginación y crítica y ligereza e invención léxica de Aristófanes y todos los logros filosóficos, pero también narrativos y de ligereza y de invención que hay en Platón. Es el eje de la literatura, es el corazón, no el arco aórtico, es el corazón de la literatura Luciano. Por eso hay que darle un lugar tan destacado, porque no muchos se acuerdan de esto. No muchos se acuerdan de Epicarmo, ciertamente, porque apenas nos queda de su obra. De Menipo nos acordamos como personaje, y como personaje en Luciano, y como personaje retratado por Velázquez en la figura de seguramente un mendigo, como tantas veces en Sevilla, tantas veces en nuestros artistas barrocos, tantas veces en Rivera, el Españoleto, tantas veces en Velázquez. A los sabios de la antigüedad se los representa sin más como un mendigo de Sevilla y encaja perfectamente, o a los apóstoles también, por supuesto. La combinación entre Aristófanes y Platón y el
antepasado de Voltaire, pero más aún de Heine, de quien Menéndez y Pelayo empezó hablando pero no escribiendo empezó hablando muy mal y luego se arrepintió muchísimo y vio en Heine ese otro eje de la literatura, ese otro portento literario al que por supuesto también dedicaremos el espacio que se merece. Menéndez y Pelayo no era tonto y sabía darse cuenta de dónde estaba el verdadero valor, los verdaderos tesoros, y de Luciano da el encomio que se merece. Con un sabor acre y picante peculiar suyo que recuerda la fuerza blandamente corrosiva del estilo de Voltaire y todavía más la prosa de Enrique Heine. La antigua sátira menipea, que ya lo digo, la importancia que tuvo Menipo, pues podemos reconocerla solo por fe y gracias a la obra de Luciano. La importancia y el influjo que tiene Menipo lo tiene sobre todo gracias a Luciano. Al igual que el influjo que pueda seguir teniendo Epicarmo lo tiene a través de la imitación que hace Platón. La antigua sátira menipea renace en sus coloquios y se combina con la observación de costumbres y caracteres practicada por Teofrasto y otros peripatéticos. Está en Luciano tanto la fantasía como el realismo, como ocurre en la primera obra importante de Balzac, que es La piel de Zapa. Ahí está el realismo y a la vez la fantasía. Y como cifra del realismo o del retrato de costumbres, del costumbrismo, que es de donde sale el realismo, pues toma a Teofrasto. Hay quien se empeña en seguir considerando la prosa de Larra como romántica, cuando ese costumbrismo no es otra cosa que realista, y está en esa vena que Menéndez y Pelayo localiza primero en Teofrasto, ese costumbrismo, ese retrato de caracteres que por supuesto pasa y se revitaliza y cobra savia nueva y es una sangre que se refresca y se rejuvenece con Luciano. Aun descartada la polémica contra la mitología y la polémica contra los filósofos, hay en Luciano magistrales invenciones cómicas como Timón el misántropo y El banquete o los lapitas, singulares historias de maravillas y encantamientos en el Filopseudes y de rasgos, del amigo de las mentiras, y de rasgos heroicos de amistad en el Tóxaris. Cuadros tan livianos como ingeniosos de la mala vida de las meretrices y de los parásitos, que es lo que antologa ante todo esta edición. Sátiras generales de la vida humana, como Carón y el Icaromenipo. Sátiras personales en forma biográfica, como Alejandro el falso profeta y la muerte de Peregrino. Dejo aparte, porque es para mi gusto la obra maestra del sofista de Samosata, el diálogo del zapatero Similo y su gallo, joya de buen sentido, de gracia ática y de dulce y consoladora filosofía. No menos que la variedad y riqueza de los argumentos, pasma en Luciano la fecundidad de recursos artísticos con que sazona y realza sus invenciones. Sueños, viajes al cielo y a los infiernos, diálogos de muertos, de dioses y de monstruos marinos, epístolas saturnales, descripciones de convites, de fiestas y regocijos, de audiencias judiciales, de subastas públicas, de cuadros, de estatuas, de termas regaladas, de sacrificios e iniciaciones, de toda la vida pública y privada, religiosa y doméstica, del mundo greco-oriental en tiempo de los antoninos. Y no solo de los antoninos, es que en Luciano están todos los temas, todos los tópicos literarios, todos los motivos folclóricos, como los reseñados y censados por Steve Arne, por Steve Thompson y luego, bueno, el Arne Thompson, esa combinación de folcloristas, que luego los lectores y los estudiantes que luego los estudiantes se encontrarían en casi toda la literatura occidental y mucha oriental si los estudiantes fueran lectores, pero claro, para encontrárselo en los libros tendrían que salir del instituto leyendo, y desde luego los planes de estudios en los que no está Luciano se hace todo lo posible para que eso no ocurra.
Por eso es axial, es fundamental. Si la literatura, si el estudio de la literatura académica es en buena parte el estudio de fuentes, tópicos, motivos folclóricos, en Luciano están todos los importantes. Está el descenso a los infiernos y al cielo, que aparece, claro, por supuesto, después de los mitos sumerios y después de Homero, pero antes de esa gran obra oriental que es el Ardadiraf, y de la literatura islámica, y antes de la Epístola del Perdón, y antes que la Divina Comedia. Es un eje entre la literatura antigua y la literatura medieval y renacentista. No se puede prescindir de Luciano de ninguna manera. Salvo Plutarco en sus obras morales, sigue diciendo Menéndez y Pelayo, y en sus biografías, ningún autor clásico nos pone tanto en intimidad con el mundo antiguo. Pero es que ese mundo antiguo es un mundo civilizado, y por lo tanto es nuestro mundo. Yo he visto infinidad de veces, y lo contaré en más ocasiones, desde luego al presentar a Ovidio, he visto en canales, en el mismo medio en el que yo estoy hablando, he visto a una psicóloga argentina o a una filósofa argentina, entiendo que es una filósofa argentina, reseñar un libro de un profesor americano muy prestigioso sobre la seducción desde un punto de vista psicológico, muy científico. Bueno, pues ese libro es Ovidio. Es el arte de amar de Ovidio, y un poco de los amores y un poco de los remedios de amor. Parece que no se haya escrito nada más allá, y que todo lo que se puede decir sobre el amor en una sociedad civilizada ya está dicho por un gran genio en una sociedad civilizada como es Ovidio. Lo que cuenta Ovidio se puede aplicar a nuestro tiempo sin apenas cambio, o sin ningún cambio. Todo el mundo entenderá. Todo el mundo entenderá lo que es el foro, lo que es la plaza principal o el centro de una ciudad. Todo el mundo entenderá lo que son los templos, porque sigue habiendo iglesias. Todo el mundo entenderá lo que son los teatros, porque los sigue habiendo. No ha cambiado nada, vivimos en la misma civilización. Por lo tanto, el periodo de los Antoninos, el tiempo de los Antoninos que nos ofrece Luciano, es nuestro tiempo, como el tiempo de Augusto que nos trae Ovidio también es nuestro tiempo. Es un ingenio de decadencia, dice Marcelino Menéndez y Pelayo, pero saturado del más puro helenismo, y al mismo tiempo, por la fuerza demoledora de su crítica, por la nimia curiosidad del detalle pintoresco y raro. Creo que aquí Marcelino Menéndez y Pelayo está jugando con el doble sentido de nimio, de muy grande, que es el original latino, y de insignificante. Es como un oxímoron en una sola palabra. La nimia curiosidad del detalle pintoresco y raro, por el artificio sutil, por la riqueza de contrastes, por el tránsito frecuente de lo risueño a lo sentencioso, de la más limpia idealidad a lo más trivial y grosero, por el temple particular de su fantasía, que con voz moderna podemos definir humorística. Nos parece un contemporáneo nuestro de los más refinados, originales y exquisitos. Sus cualidades y sus defectos le predestinaban para ser uno de los grandes maestros y educadores del espíritu satírico y del arte literario moderno. En él buscó sus armas toda la literatura polémica del Renacimiento. No las desdeñó la filosofía del siglo XVIII, y a una parte de esta vena petulante y agresiva, grandes observadores de la vida humana que la contemplaron con más sano y piadoso corazón y con mente serena y desinteresada. Grandes y honrados satíricos, cuya musa dominante fue la indignación contra el error y el vicio, encontraron provechoso recreo en las páginas de Luciano y acomodaron a la literatura de los pueblos cristianos mucho que no puede rechazar el más ceñudo moralista. Tan abigarrado y extraño resulta, pues, el catálogo de los imitadores de Luciano, perdón, de los imitadores del Samot. Es lo que estoy diciendo. Toda la literatura moderna es imitación suya.
Tan abigarrado y extraño resulta, pues, el catálogo de los imitadores del samosatense, como es abigarrada su doctrina y vario el objeto de sus burlas y el tono de sus escritos. El elogio de la locura y los coloquios de Erasmo y Pontano, el Mercurio y Carón de Juan de Valdés, el Crótalon de nuestro Cristóforo Gnofoso, que se considera que es Cristóbal de Villalón, y el Cymbalum Mundi de Buenaventura de Perrier. Alguna parte de Rabelais, dice, alguna parte, bueno, yo diría que absolutamente todo. La sátira menipea francesa, el coloquio de los perros y el licenciado Vidriera de Cervantes, los sueños de Quevedo, los diálogos de los muertos de Fenelón y Fontenelle, los viajes de Gulliver, muchos diálogos de Voltaire y algunos, bueno, yo diría que también todo, algunos de sus cuentos, como Micromegas y El sueño de Platón, El sobrino de Rameau, de Diderot, no pocos escritos de Wieland, y yo diría que también todo, las sátiras políticas de Cuvier, y aun si se quiere, las fantasías cómico-científicas del autor norteamericano que escribió el viaje del holandés Hans Pfaall a la Luna. Aquí, Menéndez y Pelayo ha visto una obra interesante, con sus tentáculos de crítico, ha dicho, esto es bueno, esto es muy bueno, pero es un autor norteamericano, contemporáneo, moderno, extraño, que no sé quién es, pero bueno, me voy a arriesgar, voy a ponerle este catalizador, este moderador, esta frase que lo atempera, y aun si se quiere, voy a ponerle este aun si se quiere, porque esto merece la pena citarse, esto es muy bueno. Bueno, ¿quién es el autor norteamericano que escribió el viaje del holandés Hans Pfaall a la Luna? Edgar Allan Poe. A Menéndez y Pelayo no se le escapa una. Todas estas y otras innumerables producciones, tan divergentes en gusto, estilo y tendencias, son obras en que más o menos se refleja la inspiración de Luciano, por involuntaria reminiscencia o por imitación deliberada, o por mera analogía del cuadro estético, o por semejanza de temperamento en los autores. Influencia no siempre pura, sino mezclada con otras muchas y en algunas ocasiones oscurecida y casi anulada por el genio triunfante del imitador. No importa que alguno de ellos no conociera directamente el texto de Luciano, o no se acordase de él al tiempo de escribir. La influencia, no por ser latente, es menos poderosa, y la de Luciano estaba en la atmósfera, este erasmismo ambiente del que hablaba antes, esta atmósfera lucianesca. La de Luciano estaba en la atmósfera de las escuelas del siglo XVI, en el polvo que levantaba la literatura militante en la tradición literaria de los siglos posteriores. Lo que no se veía en el mismo Luciano se aprendía con creces en sus discípulos, que han sido formidable legión. Voltaire, por ejemplo, no había frecuentado mucho la literatura de Luciano, y sin embargo se parece a él como se parecían los dos sosias, aunque tiene más hiel y menos imaginación, o si se quiere, una imaginación menos poética y libre. Comparados con los brillantes caprichos de la musa de Luciano, pierden mucho de su valor otros diálogos, cuentos y visiones que nos restan de la antigüedad. La tabla de Cebes es una alegoría moral, prolija e incolora, pero que tuvo la rara fortuna de ser conocida y parafraseada por los árabes. Los Césares del emperador Juliano, una invectiva mordaz y apasionada en que se ve al más sectario, en que se ve más al sectario y al sofista que al hombre de gusto. Lo que es verdaderamente muy agradable y no tiene toda la fama que merece, sin duda por estar como perdida en las obras de un retórico que nadie lee, es la historia Eubea de Dion Crisóstomo, idilio venatorio en prosa, cuento moral en que se contrapone la pacífica existencia de dos cazadores que viven en el seno de la naturaleza y de la familia al tumulto de la ambición y de la codicia que reinan en las ciudades. Hay en esta ingeniosa y simpática narración un grado de delicadeza moral que anuncia la vecindad del cristianismo. Tanto la historia Eubea, en su género purísimo, como el monstruoso cuento de Lucio el Asno, que anda entre las obras de Luciano, aunque no a todos parece suyo, como digo, a Menéndez y Pelayo no se le escapa nada, presentan todos los caracteres de la novela corta. Hasta aquí el panegírico de Luciano, que acaba incluso con la confutación y destrucción de sus
coetáneos. Menéndez y Pelayo ha trazado un relato, un cuadro bastante extenso de la imitación y de la influencia de Luciano en la literatura occidental hasta llegar al comienzo de la ciencia ficción contemporánea con esta obra que Edgar Allan Poe intentó hacer pasar como una especie de fraude, como Orson Welles de La invasión de los marcianos, a partir de la obra de Wells. Claro, Menéndez y Pelayo aún no conoce esa explosión, aún no se ha producido esa explosión de la ciencia ficción, entre la que destaca como patriarca indiscutiblemente Herbert George Wells. Pero es capaz de, en un papelazo suelto, en un cuento anónimo de un desprestigiado y en absoluto conocido autor norteamericano, ve el comienzo de todo, ve ahí que está Edgar Allan Poe, está ese realismo mágico que también practicará Balzac, y desde luego, como digo, Balzac también depende de Luciano, tanto por el costumbrismo como por la magia de la piel de Zapa. Luciano es el padre de todos nosotros, es el padre de la gran literatura, después de haber perdido a otros importantísimos patriarcas, como sin duda lo fueron Epicarmo y Menipo. Lo más parecido en materia de patriarcas son precisamente Aristófanes y Platón. Pero hay que esperar a Luciano para que se fundan de manera soberbia y perfecta estas dos luminarias, que son Aristófanes y Platón. Pero es que no se queda ahí la influencia de Luciano, porque antes de las Mil y una noches, él ya en la historia verdadera habla de una infinidad de monstruos y de historias que luego aparecen en Sinbad el Marino. Que Sinbad el Marino, por supuesto, es fruto de esos relatos de viajes fanfarrones que ya existían en la antigua literatura egipcia, en la literatura egipcia antigua, y que al final acaban poniéndose en árabe, como muchos cuentos egipcios que nos han llegado en hierático, acaban contándose en árabe por campesinos como si fueran relatos posteriores a la Yahiliyya del periodo islámico. Bueno, pues como oriental que es, Luciano es también un patriarca de la literatura árabe, de la literatura siríaca, porque él cuenta mucho antes de las Mil y una noches y de otras obras de fantasía oriental las mismas cosas. Así que es el eje tanto de la literatura occidental como de la literatura fantástica, satírica y costumbrista árabe, en primer lugar, como una de las literaturas más pujantes y universalistas del Oriente. Al-Jahiz, Al-Mas'udi, que es el primero que habla de las Mil y una noches, las propias Mil y una noches. También hay que rastrear su origen, también hay que ver su origen, también hay que buscarles parentesco en Luciano, aunque fueran influencias desconocidas por los propios autores, como ha dicho Menéndez y Pelayo, aunque fuera un Luciano atmosférico el que recibieran. Pero eso no hace menor la influencia. Por lo tanto, yo creo que no puede haber autor mejor que mejor pueda ocupar este número 500, este aparente corazón, pero que espero que no sea más que el arco aórtico de un gigantesco gusano, como el que describe Baum en sus continuaciones del Mago de Oz, que también es una obra enormemente lucianesca. Pero si hacemos caso a la común opinión y consideramos que el número de 500 tiene algún valor, algún prestigio místico, mágico, cabalístico, ¿quién mejor para ocuparlo que Luciano de Samosata?